Doctor Carlos Salico es el presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe. También el colegio tiene su comité de ética, también, ¿no? Ujú. Y está en línea con nosotros. Quizás yo lo estoy planteando de manera muy brutal, ¿no? Pero No, bueno, no, no, pero es la realidad con la que se no, encuentran los médicos en situaciones de crisis, ¿no? no sé si estaba escuchando la introducción, Carlos, pero ¿qué reflexión te merece? ¿Cómo resolver este tema en esta situación absolutamente crítica que plantean los especialistas? La verdad que sí, los estaba escuchando atentamente, los saludo a ustedes y no es una situación fácil. Hoy conversaba con los directores de hospitales de acá de la ciudad de Santa Fe, de Rafaela, Reconquista, y la situación verdaderamente nos preocupa a todos. Esencialmente nos preocupa por el índice de duplicación. ¿Por qué es esto? Porque el número de pacientes que han requerido camas críticas en los últimos días van a superar con claridad el número de camas disponibles. Ojalá que esto no ocurra, pero haciendo los cálculos matemáticos seguramente en los próximos días van a ocurrir. Sin duda los escuchaba atentamente y me parece muy válida la reflexión de ustedes. Es evidente que sí se puede hacer un triage. Los triages se hacen no solamente en catástrofes, sino en grandes accidentes. Nosotros en el Colegio de Médicos tenemos la suerte de hacer simulaciones de accidentes y de grandes accidentes y se hacen justamente estos triages como para que cuando lleguen las ambulancias y demás sepan claramente el orden de prioridades y el orden de alternativas como para poder generar, digamos, rápidamente atención a quien más lo necesita. Hoy conversaba con uno de los directores de hospital y me planteaba, el síndrome de la última cama es una situación tremendamente difícil para poder valorar a quién. Sin duda que el aporte que ustedes hacen de valorar a aquel que más chance y más posibilidades tenga, sería una salida lógica, sería una salida potable, posible. El impacto que tendría el profesional al elegir y posteriormente al evaluar el pronóstico final que pueda llegar a tener el paciente es absolutamente impredecible, porque evidentemente nosotros tenemos una enorme fortaleza desde el punto de vista de nuestra preparación y de nuestra vocación, por qué no decirlo, pero no tenemos una preparación militar, también hay que decirlo. No estamos preparados para la guerra, de hecho que nos golpeó un montón cuando, ustedes recordarán, Santa Fe cuenta con pocas catástrofes, pero las inundaciones fueron una de las que nos pusieron a prueba. Evidentemente estuvimos trabajando enormemente sobre la base de lo que nunca nos había ocurrido y en esta instancia creo que nos pone a prueba cada día, cada hora, cada momento, sobre todo aquellos que tienen que tomar las decisiones para que de alguna manera podamos ofrecer igual calidad a todos los pacientes o a toda la ciudadanía que lo necesita. Pero el síndrome de la última cama es una situación muy compleja, muy difícil de poder evaluar. Sin duda, pareciera fácil que nosotros lo que podamos hacer es evaluar a aquel que más chance tiene, que mejores posibilidades de respuesta podemos obtener, pero en biología nadie, absolutamente nadie puede evaluarlo, ¿no es cierto? O sea, acá sí que se despojan todo tipo de posibilidades económicas, monetarias o lo que fuere. Acá, sinceramente, lo que juega es la potencialidad de salvar la vida a quien le damos esa posibilidad y hacer lo que se pueda en materia de los elementos con los cuales nosotros tengamos para asistir a ese paciente. ¿Qué ocurre si no existen, digamos, los tiempos suficientes para poder decidir? Porque a lo mejor un triage, una interconsulta con psicólogos, con bioéticos, en fin, podría tener algún respaldo para el médico de decir, bueno, se hizo lo correcto, no se hizo lo equivocado, para no sentir culpa después. Pero ¿qué pasa en las emergencias de horas o de minutos, Carlos? Yo creo que al respecto de lo que vos planteás, Colegio de Médicos de Santa Fe, ya hace un tiempo, lo hacemos público, nosotros lo hemos hecho, lo hemos comunicado al profesional, pero sí lo hacemos público para que todos aquellos que lo necesiten puedan utilizarlo, que se llama PROAPRO, que es un programa de asistencia profesional a todos aquellos médicos de la primera circunscripción que lo necesiten, por la causa que sea
motivada naturalmente por su trabajo, por síndrome de burnout, por situaciones de estrés, por situaciones de ansiedad, lo que sea. Tenemos un equipo que está a disposición las 24 horas del día y que de una manera absolutamente reservada, seguramente le vamos a dar toda la asistencia que corresponde, porque sin duda que el sentimiento de culpa, no solamente después de haber asistido a algunos sí, a otros no, sino a veces cuando tenemos varios caminos terapéuticos, haber elegido algunos de los cuales creíamos estar convencidos y no tuvimos éxito también, nos genera una suerte de angustia, una suerte de ansiedad y hasta, ¿por qué no decirle una suerte de potencial culpa? En esta instancia creo que una sola persona no podrá decidirlo, sino que va a haber un grupo de personas de las cuales claramente estarán involucrados el plantel de médicos terapistas, autoridades del hospital incluso, para que de alguna manera se tome la decisión. No solamente a quién ingresa, sino potencialmente a quién por ahí puede dar algún espacio. Es claro que estamos ante una situación casi inédita, yo diría, por lo menos dentro de mi actividad profesional inédita, que bueno, tenemos que asumirla, tenemos que enfrentarla con la mayor fuerza posible y tratar de que aquellos que de alguna manera están comprometidos desde el punto de vista emocional, lo podamos recuperar para poder utilizar la capacidad profesional de cada uno. Carlos, en ese ambiente o esa situación deliberativa que usted describe, en el sentido de hacer estas consultas con las autoridades del hospital, con algunos profesionales, ¿existe en el momento de la crisis o eso se da antes de la crisis? ¿Se redacta un protocolo para que, presentado el caso, y donde, como bien decía Guillermo, no hay tiempo, se decida en función de lo que está escrito, de lo que se ha protocolizado? Es que los protocolos están, lo que ocurre es que la realidad ha superado la ficción. Esta es una realidad. Los protocolos están escritos para un momento donde, de alguna manera, se pueden recibir de una manera ordenada determinado tipo de pacientes, pero esto es como que tengamos un gran accidente, de una caída de un avión y de pronto tengamos, no sé, 200 o 300 pacientes para asistir y no tenemos capacidad. De hecho que no la tenemos. Entonces, lo digo a modo de ejemplo. Acá no lo tenemos de esa manera, pero el índice de duplicación va generando una consulta con necesidad de asistencia crítica a una cantidad de pacientes que supera la disponibilidad de camas. Entonces, sin duda que por más que además tengamos las camas disponibles, por ejemplo, el nuevo hospital es altamente probable que no tenga suministro de oxígeno y algunas otras necesidades críticas y que sea una potencialidad de descarga de algunos pacientes no COVID, por ejemplo, para que sigan su asistencia como corresponde. Entonces, se están haciendo todas las alternativas que se pueden para no llegar a ese momento. Creo que los otros días conversamos sobre la palabra que no queremos repetirla, que colapso, no queremos llegar, pero tampoco podemos negar un camino, una potencialidad que nos puede comprometer a todos. Entonces, sin duda, es tremendamente difícil poder determinar, aún cuando han sido superados los protocolos, porque la realidad ha superado a los potenciales cálculos, y hay que tomar determinaciones. Esto es una realidad y coincido que quizás el ejemplo que has dado de amputar o de generar determinado tipo de ablaciones, el cirujano debe hacerlo en ese momento y no tiene muchas posibilidades de hacerlo y sabe perfectamente que quizás de lo que elija como lo que considera mejor, probablemente no sea tan garantido de tener éxito en el final del recorrido terapéutico. Carlos, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. Gracias doctor, muy amable. Que tengan una gran jornada, gracias por interesarse en estos temas tan difíciles para nosotros.